quiero animarte que en este tiempo podamos estar prestos a decirle al Señor, habla a mi vida en esta mañana. Así que quiero invitarte, puedas cerrar tus ojos, podamos orar al Señor. Saludamos también a nuestros hermanos en las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por tu bondad y tu amor. Señor, tú nos coronas de favores cada día en nuestras vidas. Nos permites aprender de ti, Señor. Ahora, Dios, nos has permitido alabarte, nos has permitido, Señor, poder aprender de ti a través de las alabanzas, del tiempo de oración misionera. Pero ahora también, Señor, háblanos en este tiempo a través de tu palabra, Señor, te lo pido. Guíanos, Señor, a comprender qué es lo que tú quieres para con nuestra vida. Y usa, Señor, mi vida para transmitir esta verdad, Señor, con claridad, con entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Continuamos con el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Pérgamo, un llamado a la pureza total. Es que, queridos hermanos, permíteme comenzar esta mañana diciéndote algo muy importante. Si el diablo, o sea, si Satanás no puede destruir la iglesia por medio del dolor y el sufrimiento, entonces va a comenzar a elaborar otra estrategia, otro método para destruirla. ¿Y sabes cuál va a usar? Va a usar la corrupción espiritual dentro de la iglesia. Es que en lugar de atacar desde afuera, va a comenzar atacando desde adentro, utilizando sus artimañas para movilizar nuestras pasiones y terminar destruyendo lo que es la linda iglesia. Y esto fue lo que pasó, lo que le ocurrió a la iglesia de Pérgamo. Si Satanás no pudo destruir la iglesia de Esmirna mediante la persecución, entonces cambió de estrategia frente a la iglesia de Pérgamo. En lugar de perseguirla, comenzó a corromperla desde adentro. Utilizó la inmoralidad, la falsa enseñanza, el amor al mundo para debilitarla poco a poco hasta llevarla a la ruina espiritual. Y queridos hermanos, debemos entender algo, porque a veces vemos estos mensajes como algo distante a nuestras vidas. Pues debemos entender que esa misma estrategia de corromper las iglesias que usa Satanás, hoy la sigue usando. Cuidado. Por eso esto es una seria advertencia para la iglesia de nuestros días. Por eso es que hoy vamos a estudiar el mensaje del Señor que le dio a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, textos que ha leído nuestro pastor Sergio. Pues debemos comenzar preguntándonos o conociendo un poquito de esta iglesia. ¿Qué sabemos de la iglesia que hubo en Pérgamo? Pues bueno, queridos hermanos, Pérgamo es una ciudad importante, próspera de Asia Menor. Era conocida por su riqueza, por su influencia cultural y por su importancia histórica. Geográficamente quedaba ubicada a 12 kilómetros del norte de la ciudad de Esmirna y a 53 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Algunos estudiosos señalan que su nombre, Pérgamo, podría significar compromiso matrimonial. Y esto es muy importante, porque resulta muy significativo, porque en el contexto de esta iglesia espiritualmente enfrenta el peligro de comprometerse no con el Señor, sino con la influencia del mundo entre sus filas. La ciudad de Pérgamo tenía ciertas características. Por ejemplo, un gran centro cultural, famosa por sus bibliotecas. Se afirma que una de ellas llegó a tener más de 200,000 volúmenes inscritos a mano, lo que la convertía en una seria rival de competencia con la famosa biblioteca de Alejandría en Egipto. Además, ellos perfeccionaron el papel, ya que cuando Egipto dejó de exportar papiros, los habitantes de la ciudad desarrollaron un nuevo material para escribir, el cual era hecho de pieles de animales cuidadosamente tratadas, y que se le llegó a conocer como los famosos pergaminos. Ahora, no solo eso, también tenía ciertas características religiosas, porque era un gran centro religioso.
Había en Pérgamo dos famosos templos. Uno de ellos, que era dedicado a Zeus, el dios del Olimpo, y a Atena, la diosa griega de la sabiduría. Y también había otro dedicado a Esculapi, que era conocido como el dios de la sanidad, el dios de la curandería. Es que esta ciudad era testigo de cómo muchas personas llegaban en busca de la sanidad a sus enfermedades. Y ahí había todo un cuerpo médico de sacerdotes y médicos que practicaban métodos de curación en el templo de este Dios. Es más, uno de los famosos médicos se llamaba Galeno. Y es por eso que hoy muchos médicos suelen llamarse de esa manera. Se dice que este hombre incluso llegó a ser médico del emperador Marco Aurelio. Miren la influencia que tenía esta cultura. También Pérgamo se caracterizó por ser el centro administrativo de Asia Menor, lo que significa que tenía una gran importancia política dentro del Imperio Romano. De hecho, en Pérgamo fue la primera ciudad en Asia en construir un templo dedicado a la adoración del emperador. En esos templos, los ciudadanos debían declarar públicamente: César es el Señor. Debido a todos estos detalles, algunos comentaristas comentan, valga la redundancia, o consideran que este sistema de adoración al emperador podría ser lo que el Señor Jesucristo lo llamó el trono de Satanás. Ahora, estos cultos, como en muchas otras ciudades, estos cultos paganos que se practicaban en la ciudad, tenían prácticas totalmente inmorales, estaban totalmente degradadas, estaban totalmente corrompidas. Por ejemplo, entre ellas estaba la famosa prostitución sagrada, realizada por sacerdotisas dentro del templo. Por eso imagínate, estas celebraciones, estos cultos en esta ciudad, estaban acompañadas de la idolatría, del ocultismo, de la inmoralidad sexual y podríamos decir de todo tipo de excesos. Pero esto no es lo más peligroso, ¿sabes? Lo más peligroso es cómo la iglesia de Pérgamo veía todas estas cosas. Porque al mismo tiempo, esta ciudad se caracterizaba por ser muy tolerante con las diferentes religiones. Por esto se podría decir que era muy fácil ser creyente ahí. No había oposición, al contrario, había apertura, porque esta ciudad se caracterizaba por ser muy tolerante. Claro, tú dirías, oye, qué fácil, pero había un peligro para esta iglesia. ¿Sabes cuál era ese peligro? El contagio espiritual. Que el mundo termine influenciando más a la iglesia que la iglesia a la sociedad en la cual se encontraba. Ahora, debemos ir un poquito a la historia. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo se inicia la iglesia cristiana en Pérgamo? Pues bueno, no se sabe con certeza. El libro de Hechos no registra detalles de su fundación. Nos dice en Hechos capítulo 16, versículos 7 al 8, que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Nos dice el texto que Pablo pasó por Misia, la región donde quedaba Pérgamo, durante su segundo viaje, pero no se menciona nada de que él predicara ahí, de que él fundara una iglesia. Lo más probable es que la iglesia de Pérgamo se haya fundado durante el ministerio de los 2 años de Pablo que estuvo en Éfeso, cuando el evangelio comenzó a difundirse por toda la provincia de Asia. Hechos 19, capítulo 19, versículo 10, nos da detalles sobre esto. Dice: así continuó por espacio de 2 años, hablando de Pablo, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Queridos hermanos, los detalles de esta iglesia son interesantes. Nació y creció
rodeada de una cultura totalmente pagana, de totalmente caída, con un peligro inminente, el peligro de continuar con una vida santa o el peligro tristemente de dejarse influenciar. Y es esta iglesia en este contexto en la cual el Señor Jesús le va a dirigir su mensaje. Y el Señor Jesús tiene una presentación majestuosa por la cual se dirige a esta iglesia. ¿Cómo se presenta Cristo en esta carta? Pues bueno, Cristo se presenta, según el versículo 12, como el que tiene la espada aguda de dos filos. Este no es simplemente una presentación suave, una presentación solemne de un aspecto bondadoso. No, es interesante que la expresión literal del texto podría decirse de esta manera: esto dice el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Repite 3 veces el artículo para afirmar fuerza, para afirmar solemnidad al momento de presentar a Cristo. Y cuando usa el término la espada, en el original da la imagen de una espada, de una espada muy grande, símbolo de autoridad y poder. Si nos damos cuenta todos estos detalles de la presentación de nuestro Señor Jesucristo, la imagen o lo que representa es juicio. Lo que representa es castigo. Lo que representa este mensaje para esta iglesia es disciplina divina. No es simplemente un mensaje dirigido para dar elogios, lo va a hacer el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús deja el estándar de su mensaje con firmeza, porque va a haber juicio, va a haber castigo, va a haber disciplina divina. Y vas a usar su palabra. Porque además de relacionar en nuestro contexto, en nuestra vivencia, la espada de dos filos es sinónimo de la palabra de Dios. Bien dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Queridos hermanos, el hecho de que la espada sea de dos filos indica su gran poder para descubrir y juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. Sirve para discernir las intenciones del corazón y sirve para ejecutar el castigo que resulta del juicio. Siempre cuando se menciona espada, está muy relacionada al juicio. Por ejemplo, cuando Pablo les dice a los romanos, hablando de las autoridades, les dice lo siguiente de las autoridades civiles en Romanos capítulo 13, versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano, no en vano lleva la espada, hablando de las autoridades, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Validamos y entendemos que lo que está pasando aquí, el mensaje, está muy relacionado con el juicio y la disciplina divina. Es que, queridos hermanos, la palabra de Dios sirve siempre como ejemplo de verdad frente al engaño, frente a la sutileza de las artimañas de Satanás para querer corromper la iglesia, sobre todo lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Aquí, queridos hermanos, se percibe de lleno un juicio inminente. Porque la presentación de Cristo no es suave ni simplemente alentadora, ojo, sino es que anuncia corrección y anuncia disciplina. Es que el Señor no está conforme con lo que está pasando en la iglesia. El Señor no está conforme con lo que está pasando en la iglesia y decide intervenir para corregirla, pues la iglesia se dice que no ha caído del todo, tiene solución. Es que, queridos hermanos, siempre que la iglesia no está yendo bien,
el Señor Jesús en su amor siempre va a intervenir y va a usar la disciplina. Y es que cuando el pueblo se desvía, Cristo usa su espada de verdad, es decir, la palabra de Dios, para corregir y guiar nuevamente al camino correcto, al corazón que se desvía. Por eso, queridos hermanos, debemos recordar que la palabra de Dios siempre está lista ¿para qué cosa? Para confrontarnos, para examinarnos y para corregirnos cuando algo no está bien en la iglesia. Nunca desesperes. El Señor Jesús no es indiferente a lo que pasa. Y Dios ama tanto a su iglesia que siempre va a intervenir. El Señor se ha presentado de una manera majestuosa para anunciar juicio y disciplina. ¿Y qué mensaje le envía a esta iglesia? Versículo 13 dice, estas palabras inician con un elogio. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, te conoce íntimamente, sabe detalles de tu vida, iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Yo sé que retienes mi nombre, yo sé que no has negado mi fe, dice, y ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, una vez más, donde mora Satanás. 3 aspectos que conocía el Señor Jesucristo de esta iglesia. En primer lugar, Cristo conoce dónde mora esta iglesia. Ahora, el lugar donde está ubicado esta iglesia no es un lugar pacífico. Los comentaristas coinciden que en la expresión donde está el trono de Satanás, señalando que es ahí donde está la iglesia, señala el centro de poder y corrupción que existía en Pérgamo, debido a sus templos, debido a sus cultos paganos, debido a su inmoralidad. Algunos coinciden que todo esto era un símbolo de la base de operaciones de Satanás. Es como bien tú sabes, Satanás es un ángel creado por Dios que cayó por orgullo, pero no es omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso, pero Dios sí. Y en su rebelión arrastró a muchos ángeles que ahora forman parte de su ejército maligno. Y desde ciertos centros de influencia, llámese tronos, promueve el pecado, desarrollan artimañas para corromper, para promover el pecado y la idolatría. Eso es lo que nos está dando a entender estas líneas. Y en el momento en que se escribió esta carta a Pérgamo, por alguna razón estratégica, Pérgamo parecía ser uno de esos centros de influencia, uno de esos centros donde está el trono de Satanás. Lo cual la iglesia debería estar advertida porque representa un gran peligro para ella. ¿Cuál es el riesgo que ellos padecían o enfrentaban? El riesgo de que el mundo en el cual estaba influyezca mucho más en la iglesia que la iglesia en el mundo. El peligro de comprometerse. El peligro de casarse con las fuerzas espirituales que dominaban esa ciudad. No es nada diferente a lo que vivimos hoy, iglesia. Ahora, en medio de eso hay una pregunta importante, ¿no? Si el Señor Jesús sabía que el trono de Satanás estaba ahí en Pérgamo y que su influencia iba a ser muy fuerte, entonces, ¿por qué permitió que existiera una iglesia ahí? O tal vez, ¿por qué no lo sacó a los creyentes de ahí? ¿Qué intenciones tenía el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quería el Señor Jesús con esta iglesia? Pues bueno, la clave está en entender esta palabra que se usa, el término morar. Para los cristianos en Pérgamo, para la iglesia en Pérgamo, esto significaba que para ellos era una residencia permanente. Mejor dicho, los creyentes en Pérgamo no estaban ahí de paso, ojo, sino que vivían, y este término es tan fuerte, que no simplemente debían vivir, sino que deberían permanecer ahí, aun cuando el peligro sea inminente.
O sea, no deberían moverse. Queridos hermanos, aquí hay un principio muy importante para tu vida y para mi vida. Es que la vida cristiana, escúchame muy bien, la vida cristiana no consiste en escapar. Es que la vida cristiana no consiste en llenarnos de excusas para vivir escapando, sino al contrario, estamos llamados a conquistar. Muchas veces pensamos que sería mucho más fácil vivir nuestra fe en otro lugar, en otras circunstancias, con otros compañeros de trabajo, con otra familia, en otro distrito, en otras circunstancias. Pero eso no es así, queridos hermanos. A veces estamos tan apenados pensando que, sería más fácil, pastor, si yo estuviera en otro lugar, con otras personas y otras circunstancias. Queridos hermanos, pero el llamado a la luz de esta iglesia no es a huir de las dificultades, sino a aprender a que tú y yo demos testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo, justamente ahí a donde tú estás. Justamente con la familia que tienes, justamente en el lugar de trabajo donde tú te encuentras, justamente ahí donde hay dificultades, donde hay oposición, justamente ahí donde nuestro Señor Jesús te ha puesto. Queridos hermanos, los creyentes de la iglesia de Pérgamo deberían ser discípulos de Cristo en el mismo lugar donde estaba el trono de Satanás. Debían estar ahí y era su obligación quedarse. Miren qué difícil. Ahora miremos la iglesia en la actualidad. Hoy, con demasiada frecuencia, la iglesia el día de hoy tristemente permite que la presión del mundo muchas veces la lleve a callar, la lleve a retroceder o no nos metamos con esos temas, los lleve a esconderse por temor. No, ¿para qué? No, hablar de eso, no, aquí estamos bien, en nuestras cuatro paredes, listo. Muchas veces la iglesia, la presión del mundo la ha llevado a callar, a retroceder y a esconderse por temor. Pero sin embargo, queridos hermanos, el llamado de Dios es diferente. La iglesia debe permanecer firme en medio del mundo, dispuesta a levantar la voz contra el pecado, contra la injusticia, contra la perversidad, contra la maldad que caracteriza a nuestra sociedad. Ojo, escúchame bien. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Traiga persecución, traiga oposición, cueste lo que nos cueste. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a levantar la voz y no a salir a lanzar piedras, ojo, sino a tomar los recursos que Dios nos ha dado. Una iglesia que ora. Una iglesia que enseña a sus generaciones la palabra de Dios. Una iglesia que no es permisible, que no le dice un poquito de pecado para mi vida no quedaría, que no me va a hacer daño. No, queridos hermanos. Por eso es que tú debes ser iglesia ahí donde tú estás. Siempre, queridos hermanos, siempre y cuando que estemos conquistando y no cayendo en pecado, en ese lugar es un espacio para que tú seas iglesia. Pero si por lo contrario, ese lugar donde te encuentras, ese entorno, se convierte en una piedra de tropiezo para nuestras vidas, entonces lo más sabio es retirarse, como hizo José, evitando permanecer donde nuestras debilidades se activan y ponen en peligro nuestra fidelidad a Dios. Tampoco se trata de ser fanáticos. Se trata de ser sabios, de entender que nuestros principios no se negocian, que si se ven afectados debemos tomar decisiones.
Iglesia de Pérgamo, Dios conoce dónde moras. Iglesia de los Olivos, Dios sabe tus circunstancias, sabe lo que enfrentas. Mira el siguiente elogio que le dijo el Señor a esta iglesia. Cristo conocía la lealtad de esta iglesia. Es interesante, queridos hermanos, que después de todo lo que te he mencionado de esta sociedad, los cristianos de Pérgamo demostraron, escúchame muy bien, que se puede ser cristiano bajo las peores circunstancias. Nos dan ejemplo, no han escapado, se han quedado ahí. Se puede ser cristiano bajo las peores consecuencias, aun cuando la muerte estaba tocando la puerta para ellos. Dice el Señor que ellos sostenían con firmeza el nombre del Señor Jesucristo. Dice, tú retienes mi nombre. Eran leales, su lealtad a Cristo era firme, era incuestionable. Fueron fieles al Señor y nunca se avergonzaron. Dice el texto que no has negado la fe, dice el versículo 13. Mejor dicho, significa que no se retractaron, no abandonaron, no le dieron la espalda a su Señor Jesucristo. Ellos no se paraban en el templo y decían, César es el Señor. Ellos firmemente decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y lo hacían públicamente. O sea, no era una iglesia indiferente. El Señor también dice otro elogio para ellos. Cristo conocía su sacrificio. Esta iglesia pagó el precio real por su fe. Cristo lo menciona de la siguiente manera, halagando a Antipas, su mártir, su obispo, llamándolo mi testigo fiel, que según la tradición se dice que este hombre fue asesinado asado dentro de un toro de metal durante la persecución. Era un toro donde tenía una tapa, metían a la persona y debajo había carbón encendido. Pues la tradición dice que así murió Antipas. Y por su fidelidad, Cristo lo honró con el título de mi testigo fiel. Ahora, iglesia, ¿a cuántos? Qué maravilloso sería que el Señor pueda decir de ti y de mí, mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Queridos hermanos, eso es una meta para tu vida. Ser fiel a Cristo en tiempos tranquilos es fácil, ¿sí? Ser fieles a Jesús en tiempos tranquilos es fácil, pero la verdadera fidelidad se demuestra bajo el peligro y bajo la persecución, queridos hermanos. Yo no sé cuáles sean las circunstancias en las cuales tú estás viviendo, pero déjame decirte que la verdadera fidelidad se demuestra bajo peligro y persecución. Y escúchame bien, y a quienes permanecen firmes son honrados de manera especial por el Señor. Oye, qué precioso es que el Señor pueda decirnos, mi testigo fiel, porque te has mantenido firme, porque no has negociado tus principios, porque no te has mezclado con el mundo que hoy nos rodea. Podríamos seguir describiendo esta iglesia. Qué linda. Ha sido fiel. No se ha avergonzado del Señor. Pero, aun cuando todo parecía estar bien, había un problema. Yo le llamo la mosca en la sopa. Había un problema. Versículo 14 dice, el Señor les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estás mal, iglesia. Estás mal. El problema, queridos hermanos de esta iglesia, el problema era que algunos dentro de la iglesia estaban sosteniendo falsas doctrinas. Había miembros
que estaban enseñando o que seguían las enseñanzas de Balaam y de la doctrina de los nicolaitas, que el Señor ha mencionado en el texto, los cuales las aborrecía. Ahora, no es que la iglesia en su totalidad estaba enseñando estas falsas doctrinas, ojo, sino que la iglesia, teniendo conocimiento de lo que se está haciendo, comenzaron a tolerar esa enseñanza, comenzaron a permitirla, comenzaron a darle espacio a quienes promovían y eran sus miembros en la iglesia. En lugar de confrontarlos y llamarlos al arrepentimiento, esta iglesia estaba tolerando ideas falsas. Estaba permitiendo, estaba teniendo comunión, no se incomodaba. Por eso el Señor Jesús interviene y dice el versículo 16, pelearé contra ellos, no contra toda la iglesia, sino contra este grupo perverso, con enseñanzas totalmente heréticas, perversas. Queridos hermanos, ¿qué estás tolerando en tu vida? El apóstol Pablo confrontó a través del mensaje a los creyentes de Corinto por tolerar un grave caso de inmoralidad, cuando les dijo en 1 de Corintios capítulo 5, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de mundo no le hace daño, ¿no? Un poquito de esas cositas. No. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Queridos hermanos, una pequeña cantidad de pecado, una pequeña cantidad de falsedad, si es tolerada, si es permitida en tu vida, en la iglesia, puede afectar y puede tristemente terminar contaminando a toda la iglesia. El llamado para nosotros es cuánto tú estás tolerando, qué cosas tú estás permitiendo, qué cosas yo estoy permitiendo en mi vida. Porque esto es un asunto grave, porque para el Señor esto era totalmente, como Él mismo lo menciona, las aborrecía. Estas doctrinas, Cristo las aborrecía. La pregunta que surge es, ¿por qué es que Cristo estaba en contra de este grupo que la iglesia toleraba? Pues bueno, por dos razones importantes. En primer lugar, consumían alimentos dedicados a ídolos paganos. Y tú sabes todo lo que había detrás de esos cultos paganos. Y en segundo lugar, porque se entregaban a la inmoralidad sexual como algo tan común. Y para justificar este comportamiento, algunos dentro de la iglesia se apelaban o se aferraban a estas enseñanzas, específicamente a la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas. Ahora, tengo que traerte a tu mente, ¿qué es lo que era esta doctrina de Balaam? Pues bueno, la historia de este hombre aparece en Números capítulo 22 y en Números capítulo 25. Este hombre era un profeta que actuaba por interés personal. El contexto de su historia dice que el rey Balac de Moab, temeroso del pueblo de Israel, lo contrató a Balaam para que maldijera a los israelitas. Este hombre intentó hacerlo 3 veces, pero no pudo, porque el Señor no lo permitió, no permitió que Israel fuera maldecido. Sin embargo, este hombre astuto ideó otro plan. Él dijo, si no puedo maldecirlos, entonces voy a buscar corromperlos desde adentro. ¿Qué es lo que hizo entonces? Aconsejó a Balaam que enviara a las mujeres más hermosas a Moab y se las llevó al pueblo de Israel. Y no solo simplemente les presentó, sino que los convenció de que se unieran a ellas. Oye, mira, no hay problema. No hay problema, únete. Y tristemente los israelitas accedieron. ¿Cuál fue el resultado? No solo fue fornicación con esas mujeres, sino que también se entregaron a adorar a sus ídolos paganos.
Mira lo que dice Números capítulo 25. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, un poquito, ¿quién se va a enterar? ¿Y quién fue el astuto, el orquestador de esta estrategia? Pues bueno, Números capítulo 31, por consejo de Balaam, para que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová. El resultado fue devastador, fue juicio para el pueblo. 24,000 israelitas murieron a causa del pecado. Es que, queridos hermanos, la doctrina, la enseñanza de Balaam resulta muy atractiva para ellos. Es como si estuvieras diciendo: mira, hey, iglesia, haz lo que hace el mundo, no te va a pasar nada. ¿Has escuchado ese susurro? ¿Has escuchado esa mentira? No, tranquilo, no va a pasar nada. Después le pides perdón a Dios. Comen aquí en el templo. Mira, no te vas a contaminar. No. Ven, participa con nuestros ídolos. Haz lo mismo. Total, mira, todos lo hacemos. Ven, disfruta de estas cosas. Fornica. ¿Has escuchado esa mentira? Y ni qué decir de la doctrina de los nicolaitas. Eran muy similares. El objetivo era el mismo. ¿Sabes cuál es el objetivo de estas enseñanzas? Corromper a la iglesia. Ahora se esperaría que la iglesia, después de conocer todo esto, reaccione, diga: no lo vamos a permitir, no los vamos a promover. Sino esta iglesia, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a tolerar. Comenzó a tener comunión. No confrontó, no corrigió. Y estos corrompieron a muchos creyentes. Hermano, escúchame muy bien, por favor. Hacer alianza o amistad con personas y principios del mundo, tarde o temprano, van a producir en nuestro ser corrupción espiritual. Tarde o temprano va a producir en nosotros la contaminación, la corrupción espiritual. Por eso, una vez más, iglesia, ¿cuánto estás tolerando? ¿Cuánto estás permitiendo? Hoy pareciera que estamos viviendo en tiempos así, donde muchos creyentes han comenzado a rebajar las exigencias de la palabra de Dios. Dicen: no, pastor, no hay que ser fanáticos. Mire, pastor, los tiempos han cambiado. Ahora son tiempos distintos, pastor. Tenemos que ser modernos. Debemos, pastor, miren, no, nos vamos a generar problemas, pastor. Hay que adaptarnos a estos tiempos, pastor. Y cuando comenzamos a tener este tipo de pensamiento, surge o aparecen las justificaciones. Pastor, unas copitas no pasa nada. Comienzan a aparecer estas justificaciones. Bueno, nos acostamos en un hotel, nos cuidamos, y luego pedimos perdón. No, mira, somos personas maduras. Hay que ver esta película. No creo que una pequeña escena erótica nos va a hacer daño. Cuidado, papás, con decirle esto a tus hijos. Son jóvenes, hay que entenderlos. Hay que dejar que hagan lo que quieran. Una pequeña mentirita, ¿qué más? Y la típica mentira de Satanás: él me quiere, es buena persona, va a cambiar, va a venir a la iglesia. Pues cuando si hay comportamiento totalmente ligero, surgen todo este tipo de excusas.
Pero queridos hermanos, el llamado de la palabra de Dios es que los creyentes no debemos mezclarlos con el sistema de este mundo, comprometiendo nuestra fe. Por eso el texto dice, no unáis en yugo igual con los incrédulos. El llamado es que tú y yo podamos vivir en santidad, evitando comprometernos con el pecado de este mundo. Pero yo sé que siempre va a surgir alguien y va a decir, pero pastor, ¿no se supone que debemos estar con los no cristianos? Si no, ¿cómo los vamos a ganar para Cristo? Oye, que tienes mucha razón. En serio, eso es verdad. Pero yo te quiero poner una condición importante. Sí, estemos con ellos, pero con la condición que nosotros seamos los que influenciamos en ellos para llevarlos para Cristo, y que ellos no terminen influenciando a nosotros para llevarnos a amar más al mundo que a Cristo. No coquetees. Debemos relacionarnos con otros para llevarlos a Cristo sin comprometer nuestra fe ni nuestras convicciones. Querido hermano, la vida cristiana es maravillosa. Hemos sido salvados por gracia, pero la salvación nos llama a vivir en santidad delante de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos. Y el texto no se queda ahí simplemente, sino que lo lleva a un aspecto práctico. ¿Dónde debe ser santo? En vuestra manera de. Se debe notar que eres diferente. Estamos llamados a ser distintos y totalmente dedicados a Dios. Y no rompamos los principios ni los mandatos que Dios ha dado a nuestra vida. Esta es la corrección que Dios le hace a esta iglesia. Pero como nuestro Dios ama a la iglesia, Dios le va a dar un consejo. Mira lo que le dice. ¿Cuál fue el consejo de Cristo para la iglesia? En primer lugar, le da un mandato a todos aquellos que tienen este comportamiento permisivo, que están siguiendo estas doctrinas totalmente diabólicas. Arrepiéntete. A todos aquellos que estamos permitiendo un poco de mundo en nuestra vida, arrepiéntete. Queridos hermanos, el único remedio para cualquier conducta pecaminosa dentro de la iglesia es el arrepentimiento, es el cambio de actitud, es cortar con toda la mala influencia y prácticas que el mundo haya introducido en tu vida y en mi vida. No vale un poquito de pornografía no hace daño, no. Si tú y yo no nos arrepentimos, tenlo por seguro que vamos a acarrear disciplina de parte de Dios. Y este consejo también es para nosotros hoy. Lo segundo que el Señor le dice, el Señor le da un consejo. La expresión, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a ser obedientes. No se trata simplemente de escuchar, sino de escuchar con el corazón y obedecer la palabra de Dios. Queridos hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad de escuchar el consejo de Dios y poder nosotros llevarlos a la práctica. Cristo le da 3 promesas hermosas, mira. Al que venciere, al que se permanece fiel a mí, al que no se mezcla con el mundo, al que no negocia sus principios, al que se mantiene en sus principios, Él les va a dar 3 promesas preciosas. Primero, el maná escondido, es decir, la palabra de Dios verdadera, el pan fresco y puro y todos los beneficios de ella, al Cristo, al pan de vida, al que puede satisfacer plenamente tu vida. También les iba a dar la piedrecita blanca. Esto es tan precioso porque en la antigüedad los vencedores de las competiciones deportivas, como las Olimpiadas, recibían una piedra blanca con su nombre grabado. Y esta piedra les servía como boleto de entrada al banquete especial en honor a los vencedores. Pues si tú te mantienes fiel, si tú no te mezclas, esta piedrecita blanca significa la aceptación, la recompensa. Cristo promete a sus fieles la entrada al banquete de honor a todos sus hijos que se han mantenido firmes. Y por último,
un nuevo nombre. Cristo promete un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La palabra nuevo no significa simplemente algo, sino que es algo nuevo de calidad, completamente diferente y especial. Mejor dicho, queridos hermanos, un carácter santo para entrar a la presencia de Dios, totalmente diferente. Y esto es para todos aquellos que se mantienen firmes, que no negocian sus principios, que viven en pureza total. Yo quiero preguntarte, dices que conoces a Jesús, pero al mismo tiempo vives conforme a este mundo. Pues si es así, querida iglesia, necesitas arrepentirte. No te conformes a los valores, a los placeres del mundo. No permitas que sus ideas, sus costumbres dicten tu vida. No cedas ante la presión que dice, todos lo hacen. No te justifiques por hacer el mal. Queridos hermanos, no te mezcles con lo que te destruye. Tú eres diferente. Tú estás llamado a vivir en santidad. Tú estás llamado a vivir de manera distinta. No ignoremos la voz de Dios. Porque lo maravilloso cuando se responde con arrepentimiento, vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar perdón y vamos a encontrar restauración. Queridos hermanos, que seamos una iglesia diferente, santa, que no se mezcla con nada en este mundo. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.